Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Mauricio Lenis Gómez. Profesor, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes. ¿A usted le gusta más que le digan magistrado o que le digan profesor? Realmente, profesor. Profesor, ¿no? Estaba mirando un poco sus antecedentes. Su vida ha sido de profesor. Usted lleva 8 años en la Corte, ha hecho el camino que hace todo magistrado, que ingresa como magistrado auxiliar, y hoy es el presidente de nuestra alta corte. Y también veo una combinación interesante en su vida personal, que se parece a Caracol. Caracol nació de las emisoras Nuevo Mundo en Bogotá, de La Voz del Río Cauca en Cali y de La Voz de Antioquia en Medellín. Usted también tiene esas 3 marcas, ¿no? Sí, Julio, yo tengo afectos entre ciudades. Yo nací en Bogotá. Me crié en Medellín parte de la vida y luego viví un gran tiempo en Cali y ahora he regresado a Bogotá. Magistrado, permítame tratar de meterlo en problemas. Sé que usted no se va a dejar. Usted tiene mucha experiencia académica precisamente para manejar una pregunta como esta. Todos los escenarios que hemos considerado desde ayer, inclusive las personas que tenían una visión muy pesimista de la reunión en Washington, coinciden que fue un absoluto éxito. El propio presidente se autocalificó de 9 sobre 10. El presidente Trump, lo mismo. El senador Bernie Moreno, lo mismo. Hoy el presidente estará con el senador Paul. Va a tener una visita histórica a la OEA. Imagínese usted que en la OEA hay un homenaje especial a los periodistas asesinados. En la primera página está el nombre de Jaime Garzón. Es la primera vez, es el primer presidente del continente que visita ese monumento. Todos los escenarios de este viaje están siendo muy positivos, muy alentadores. Y yo me pregunto, presidente de la Corte, ¿cómo hacemos para que eso que está pasando en Estados Unidos pase aquí? Por ejemplo, con las Cortes. Sí, Julio, es muy importante que el diálogo institucional entre los órganos del poder público sea realmente armónico como lo establece la Constitución, porque si logramos que así sea, quien gana es la ciudadanía. Nosotros, todas las ramas del poder público, estamos es para que el Estado y la justicia funcione. Y es en ese trabajo armónico que podemos trabajar para resolver las necesidades y los problemas que tiene la sociedad. Yo creo que no es deseable que ese diálogo institucional se salga de los cauces del respeto y de que no se utilice o se acuda a la práctica del insulto o a la práctica de la descalificación por parte de ningún poder público hacia otro. Si a nosotros nos va bien, realmente a quien le va bien es a la ciudadanía. Señor presidente de la Corte Suprema, el tema político pues siempre termina permeando, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, que debería ser un órgano técnico y un órgano de mayor dedicación al análisis jurídico de los casos que llegan al CNE. ¿A usted no le preocupa que Colombia no haya podido marcar, tal vez por el tema del sistema de elección, en el Consejo de Estado, en la Constitucional, en fin, en el propio Consejo Nacional Electoral, que lo eligen los políticos? ¿A usted no le parece que Colombia debería reestructurar, de alguna manera, blindar a nuestras altas cortes de la política? Pues en realidad las decisiones que nosotros producimos se hacen en un marco de la Constitución y de la ley. Nosotros no tomamos decisiones con influencia política, sino que hacemos valoraciones dentro de las distintas normas que están establecidas en el orden jurídico.
Y yo sé que a veces hay decisiones que tomamos que pueden tener ese impacto político o ese efecto, pero eso no implica que nosotros tengamos esa consideración política al tomar dicha decisión. No se lo digo por usted ni por la Corte de hoy. Se lo digo por otras cortes y por la propia suya en el pasado, que se metió en un tema ya casi personal con un expresidente. Eso se quedó en el pasado. Pero no hay una manera, tal vez por los sistemas de elección, por la manera como funciona la elección de magistrados en todas las cortes, de blindarlos de la política. Bueno, Julio, yo referiría el proceso que se estableció a partir de la Constitución de 1991. Recordará usted que antes de la Constitución teníamos un sistema de elección de los magistrados diferente y que funcionaba la elección vitalicia. El sistema que se estableció a partir de la Constitución del 91 yo creo que es bien democrático y establece varios procesos para que alguien pueda llegar a ser magistrado de una alta corte. Y al intervenir varios actores en ese proceso, le da ese carácter democrático. Una primera selección de un órgano independiente que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, que hace una selección preliminar y luego de esa selección preliminar pasa a la Corte para que por el sistema interno de los magistrados de la corporación elijan a una de las personas de esa lista. La experiencia nos ha demostrado que el hecho de que intervengan varios actores en ese proceso de selección hace que el proceso pueda ser más abierto, más participativo y también democrático. Profesor Lenis, usted se lo voy a preguntar de manera, digamos, abstracta, si se quiere, para no meterlo en un problema. Pero cuando se menciona la palabra constituyente, ¿usted qué piensa? Pues la palabra constituyente en el término jurídico nos refiere inicialmente a un proceso para reformar una constitución. Uh-huh. ¿Y eso le gusta? Pues ¿O no estamos en ese momento? Al margen de esa apreciación, yo creo que toda constitución puede ser en efecto reformada y ella misma establece los mecanismos para que ello pueda realizarse. Nosotros en la Constitución del 91 vivimos un proceso muy interesante en una coyuntura nacional que nos permitió con todas las fuerzas vivas de la sociedad un acuerdo colectivo para lograr dar respuesta a las necesidades tan complejas que tenía el país en ese momento. Y esa Constitución estableció los mecanismos para que ella misma pueda ser reformada o cambiada. Por supuesto que una sociedad podrá decidir en algún momento si eso se hace o no, pero eso debe ser producto del consenso nacional de todas las fuerzas vivas y que eso no sea una imposición o algo que se requiere el acuerdo nacional para poder llegar a una transformación de la Constitución. Pero si lo permite, yo soy personalmente de los que creo que la Constitución Política del 91 ha tenido grandes logros en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, y que ese proyecto político que se logró plasmar en ese momento todavía sigue siendo una meta y tiene muchos objetivos que todos debemos contribuir a realizarlos. Un cambio constitucional no se realiza de un día para otro, sino que requiere desarrollo en el tiempo. Y yo creo en la Constitución del 91 y creo que todavía podemos seguir implementando todos los objetivos institucionales que allí se plantearon. Comenzando esta entrevista, señor presidente de la Corte Suprema, usted dijo que le gusta que lo llamen más como profesor. Y yo intuyo, yo creo que sé que me va a responder, que usted respeta la institucionalidad, lo que definen y resuelven sus colegas de la Corte Constitucional. Bueno, pero déjeme preguntárselo como profesor. ¿Usted estuvo de acuerdo en que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente la emergencia económica, el decreto de la emergencia económica, y estrenara esa figura nunca antes utilizada? ¿Podría oír su concepto de profesor? Yo lo que le podría decir es que como esa es una decisión que todavía está en estudio en la Corte Constitucional, habría que esperar hasta que se produzca la decisión final.
Pero como jurista yo le puedo decir que en el campo jurídico a veces enfrentamos situaciones complejas y se pueden producir unas decisiones en torno a unas nuevas realidades. Lo importante, yo creo que todos los jueces en el país, lo importante es que den un debate sobre el fenómeno que se le lo presenta. siento como de acuerdo con la decisión. Que den un debate sobre el asunto y que la decisión que se tomen la puedan justificar de manera muy comprensible para la ciudadanía. Quedó clarísimo. Presidente, la siguiente pregunta tiene que ver Un con segundito, que le quedó clarísimo. No. Que el señor presidente de la Corte Suprema considera que es viable la decisión de suspender y estrenar esa iniciativa, porque son otros tiempos, otros momentos, y que, pues, si se argumentó de fondo... Es el Juan Diego vocero de la Corte Suprema de Sí, Justicia. es una exégesis Es una, ahí. una nueva figura. Muy, sí, fue madre. Presidente, uno de los temas de mayor coyuntura de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico y también con esas múltiples solicitudes de extradiciones. Dice este gobierno que se han hecho más de 800 y la pregunta va hacia las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo están ustedes en materia de realizar todos esos procedimientos antes de que el presidente finalmente dé vía libre y firme esos documentos? Bueno, yo quisiera precisar una cosa. Todo el tema de las extradiciones tiene, digamos, es un proceso mixto. Uno que se realiza en la esfera judicial, corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y uno que se realiza en el campo administrativo, que corresponde al presidente. En cuanto a la primera fase, la judicial que nosotros desarrollamos, podría decirle que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por información que he recibido de ellos, se encuentra al día en todas las extradiciones e incluso ha privilegiado recientemente en todas las solicitudes las referentes al 3 de Aragua hacia Chile. Algunas de las decisiones recientes que se han producido en ese campo son todos los conceptos favorables en torno a Giovanni Rojas, alias Araña, Willington Henao, alias Mocho Olmedo, Dayanis Junior Orozco, alias Botija, y Carlos Francisco Gómez, alias Bobby. Y ayer ustedes conocieron que ya la Corte había autorizado la de Pipe Tuluá y el gobierno en efecto autorizó la extradición hacia los Estados Unidos. Aquí hay una noticia gordota, ¿me repite los alias? Alias Araña, alias Botija, alias Bobby y por supuesto Pipe Tuluá. Tren de Aragua, ¿no? Sí. Todo el Tren de Aragua y conceptos favorables hacia Chile, no hacia Venezuela, porque recordarán ustedes también que el gobierno venezolano también había solicitado extradiciones de algunos integrantes del Tren de Aragua. No, lo de Araña es... ¿Se acuerda que lo iban a matar, no? O sea que ahí están entonces las nuevas extradiciones. Presidente, ¿cada cuánto habla usted con el presidente de la República? Pues en realidad yo no he tenido la oportunidad de hablar con él en ningún momento. Presidente de la Corte Suprema de Justicia no ha hablado con el presidente de la República. No, señor. Me imagino que no hay ninguna razón en particular, no se ha dado la oportunidad. ¿A usted le interesaría? En el caso mío es explicable porque pues yo asumí la representación de la Corte Suprema de Justicia, su vocería recientemente, estamos hablando de hace apenas 15 días, y el presidente estaba muy concentrado en los temas de su organización de la visita con el presidente de los Estados Unidos. Seguramente habrán momentos en que nosotros tengamos alguna conversación, pero no solo conmigo, sino con los demás representantes del Poder Judicial, con el presidente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Yo lo único que pudiera decir en ese entorno es que esperamos que ese diálogo institucional se mantenga en un cauce de respeto y de diálogo armónico entre todos, porque repito, para que si nosotros logramos trabajar conjuntamente, que es una responsabilidad compartida, es la ciudadanía quien va a ganar. Hay un vainazo, ¿no? Sí. Hay un vainazo. No sé si voy al intérprete del presidente. Es que el antecesor del magistrado Lenis, el magistrado de la Sala Penal, Gerson Chaverra, gran penalista,
en algún momento fue mencionado sin nombrarlo por el presidente de la República. El presidente comentó públicamente que él no entendía cómo una persona de color podía ser conservadora, y eso generó dentro de la Corte Suprema un terremoto. Y hace poco el ministro del Interior se refirió a los magistrados también con una palabra que no quiero repetir. Correcto. Juan Esteban, la última pregunta, y luego el intérprete. Por supuesto. Presidente, usted en esta conversación con nosotros ha reiterado la palabra ciudadanía, que al final las Cortes trabajan para la ciudadanía. Y esta semana aquí en 6AMW hablamos sobre los altos índices de inseguridad, especialmente en Bogotá, y también que el 68% de los capturados están quedando en libertad. La pregunta como académico es: ¿sobre quién recae el error? ¿Los fiscales no están armando bien los casos o al final los jueces no están interpretando bien a los fiscales? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que en efecto en el sector judicial tenemos que trabajar más armónicamente para que las decisiones que en el campo penal, por ejemplo, produce la Fiscalía tengan el resultado adecuado en el campo del juzgamiento. Yo sé que hay dificultades de ese tema, pero le puedo decir que estamos trabajando para que esas dificultades las podamos resolver de manera plausible y en corto tiempo. Desde el punto de vista de los fiscales, estamos trabajando para fortalecer todas las unidades de apoyo investigativo. Eso es un punto crucial que necesitamos para fortalecer el trabajo de la Fiscalía. Y desde de la parte de juzgamiento, trabajando fuertemente para que hayan más jueces en el país. En este momento nosotros tenemos un déficit de jueces en todas las áreas del derecho. Y creo que esos puntos nos van a permitir poder ofrecer una justicia más cercana, más efectiva de cara a la ciudadanía. Sí. Presidente, bajo la lupa de la Sala Penal de la Corte Suprema están varios congresistas por el escándalo de la UNGRD, lo que ha ocurrido con La Guajira y demás. ¿Cuándo vamos a conocer los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre estos implicados en el mayor escándalo de corrupción de este gobierno? Sí, por conocimiento que tengo de la Sala de Instrucción, esperamos que prontamente se puedan dar algunas acusaciones que hay contra funcionarios congresistas involucrados en la corrupción en la unidad de riesgo, pero también frente a congresistas por el tema de crédito público. Ya hay algunas decisiones que ustedes conocen que la Sala de Instrucción ha tomado, pero tenemos la información de que prontamente van a salir otras acusaciones en la Sala de Instrucción. ¿Interpreto? No, es que no hay necesidad de interpretarlo. Él es profesor y donde dé un paso más lo recusa. Y yo quisiera, si me lo permiten, ahora con lo que dijo Juan Esteban, este año la Corte está cumpliendo 205 años de existencia y hemos tratado de articular esa conmemoración alrededor de la frase 205 años de justicia presente en la vida de las personas y en la democracia. Y queremos que la ciudadanía entienda que la justicia ha tomado decisiones muy importantes en la vida personal, en la garantía de sus derechos y de libertades, y también para cumplir con ese mandato de la Constitución de garantizar un Estado social de derecho y democrático que pueda atender las necesidades de la población. Y allí, en esa articulación de justicia presente para decir, aquí hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando tomando decisiones, también nos hemos planteado una idea para refrendar nuestro compromiso de una ciudadanía cercana y pensada en las personas. Y ahí entra la idea de reforzar participar en un proyecto de justicia y ciudadanía que nos permita poder asumir y reflexionar con las personas sobre los temas que le interesan a la población y que son abordados por la rama judicial. Hay varios temas que serían de interés para toda la sociedad, pero si me lo permiten puedo mencionar uno. Y esto es por información que tengo de la Sala Penal. La cantidad de casos que hay de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Gran parte de los casos que llevan
llegan a la sala penal están relacionados con eso. Y eso como sociedad nos debe permitir reflexionar, porque hay una cuestión que debe llamar nuestra atención. En los hogares o en los espacios en los que deberían ser entornos seguros para las niñas y niños, se están volviendo entornos totalmente inseguros, porque también hay unos datos que indican que en algunos casos, en buena parte de ellos, son personas cercanas a la familia o miembros de la familia los que terminan generando esos actos de violencia sexual. Entonces, desde la Corte tenemos la preocupación y queremos desarrollar ese tipo de reflexión pedagógica con la sociedad para que nos ayude a pensar sobre los derechos y las obligaciones que tenemos las personas en sociedad, sobre el respeto por los derechos y la diferencia hacia los demás, por la tolerancia, y para que nos ayude a mantener esas reglas básicas de convivencia pacífica. Ahí ese proyecto de Justicia y Ciudadanía es algunas de las actividades que también vamos a desarrollar en esta conmemoración de los 205 años de la Corte Suprema de Justicia. Pues magistrado, un honor tenerlo con nosotros. Es un hombre muy joven, Iván Mauricio Lenis Gómez, muy joven. Su vida ha transcurrido en los libros, en la academia, y ahora pues pasa por el sueño de cualquier abogado, que es llegar a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Deseamos también que este nuevo tono que está transmitiendo el gobierno lo transmita con los honorables magistrados y con las altas cortes. Eso estoy seguro que enviaría de parte del gobierno nacional un mensaje muy tranquilizador. Ojalá que pase pronto. Magistrado, gracias por visitarnos. Muchas gracias, Julio, y a la mesa de trabajo por la invitación a este espacio. Cualquier cosa, Juan Diego está disponible para traducirle su respuesta.